Hola a todos mis queridos soñadores. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se les cae a pedazos por un juicio injusto, por una apariencia, por algo que ni siquiera eran? A mí me sucedió de la manera más desgarradora imaginable, una herida que pensé que nunca sanaría. El hombre con quien iba a compartir mi vida, el que yo creía mi alma gemela, me denunció justo antes de nuestra boda, destrozando cada fibra de mi ser, sin darme una sola palabra de explicación. Viví décadas con el fantasma de esa traición, convencida de que su corazón era un abismo de crueldad. Pero mis amigos, la verdad era un laberinto de miedo, cobardía y poder que cambiaría por completo mi percepción de lo que había sido mi infierno. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que la peor traición de su vida fue, en realidad, un acto de inmensa cobardía por parte de quien amaban? Me encantaría escuchar sus reflexiones en los comentarios y, por favor, díganme desde qué hermoso rincón de nuestro mundo están compartiendo este momento conmigo hoy. Nuestra historia, o al menos el comienzo de ella, parecía extraída de los cuentos de hadas más románticos, con pinceladas de cine clásico y la promesa de un felices para siempre, escrita en cada gesto, en cada mirada, en cada caricia. Nos conocimos en los pasillos de la universidad. Él, un joven brillante, con una mente aguda para los números y una chispa en los ojos que iluminaba cualquier habitación. Yo, una chica de origen humilde, nacida y criada en un barrio sencillo donde los sueños eran nuestro único lujo, pero con una convicción inquebrantable de que el amor, el verdadero amor, era capaz de derribar cualquier muro, de superar cualquier adversidad. Nuestros mundos, a primera vista, parecían distantes, pero nuestras almas se reconocieron al instante, como dos piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. Desde el primer día, nuestra conexión fue palpable. Las horas se derretían cuando estábamos juntos, transformándose en interminables conversaciones sobre filosofía, arte, sueños, miedos y esperanzas. Compartíamos cafés tibios en la cafetería de la facultad, donde las risas se mezclaban con el vapor de nuestras bebidas. Dábamos largas caminatas sin rumbo fijo por los parques cercanos, dejando que el viento se llevara nuestras preocupaciones mientras nuestras manos se entrelazaban con una naturalidad que asombraba a quienes nos veían. Hablábamos del futuro, de esa vida que construiríamos juntos, de una casa con un jardín, de viajes a lugares lejanos y de la simple alegría de envejecer uno al lado del otro. Esas promesas, susurradas bajo el cielo estrellado de incontables noches, no eran meras palabras, eran los cimientos de ese paraíso que en mi ingenua mente ya estábamos construyendo. Él venía de una familia con un apellido de peso, con una fortuna cimentada en generaciones de negocios exitosos. Su padre, en particular, era una figura imponente, un empresario con una reputación formidable, un hombre de acero que, según los rumores, había construido un imperio a base de voluntad férrea y, quizás, algo de intimidación. Cuando me lo presentaron formalmente, sentí la punzada de su desaprobación como una ráfaga fría. Sus ojos, penetrantes y evaluadores, recorrían mi figura de arriba abajo, como si estuvieran calculando mi valor en el mercado, y el resultado, lo supe al instante, era un cero rotundo. Su sonrisa, rara y forzada, nunca le alcanzaba sus ojos.
Para él yo no era más que una intrusa, una niña de barrio que amenazaba con manchar el impecable lienzo de su linaje familiar. Los comentarios y sutiles, las miradas condescendientes de su madre y sus hermanas eran el pan de cada día, cada vez que visitábamos su ostentosa mansión, un lugar que siempre me hizo sentir como una extraña, una impostora. Pero mi amor por él era tan grande, mi fe en nuestra conexión tan inquebrantable, que creía que nuestro vínculo era un escudo lo suficientemente fuerte para protegernos de la marea de prejuicios y expectativas. Qué equivocada estaba yo, qué ingenua mi visión del amor. El día que me pidió matrimonio fue un instante sacado de un sueño. Fue en un pequeño bote de remos, en medio del mismo lago donde tuvimos nuestra primera cita, el sol de la tarde tiñendo el agua de oro y violeta. Sacó una pequeña caja de terciopelo, sus manos temblorosas, sus ojos llenos de una emoción genuina que desbordaba. Mis lágrimas brotaron antes de que pudiera pronunciar el sí, un sí que sellaba nuestro destino, que confirmaba que todo lo que habíamos soñado estaba a punto de hacerse realidad. El anillo en mi dedo no era solo una joya, era la promesa tangible de un futuro que sentía garantizado, un futuro de amor, de complicidad, de pertenencia. Comenzamos los preparativos con una euforia desbordante. Elegimos el lugar, un pequeño salón rodeado de jardines que se sentía íntimo y mágico. Seleccionamos mi vestido, un diseño sencillo pero elegante que me hacía sentir como la novia más hermosa del mundo. Cada detalle, cada pequeña decisión estaba impregnada de nuestro amor, de nuestra ilusión. La noche anterior a la boda, estábamos cenando en el pequeño apartamento que con tanto esfuerzo habíamos decorado, un nido de amor con muebles de segunda mano y obras de arte improvisadas. La mesa estaba puesta con la vajilla que habíamos recibido de mi abuela, una herencia de risas y recuerdos. Reíamos, imaginábamos los últimos detalles de nuestra luna de miel, los nervios mezclados con una felicidad desbordante. Me sentía la mujer más afortunada del mundo, a punto de unir mi vida a la del hombre que lo era todo para mí. Fue en ese momento de pura, inmaculada felicidad cuando el teléfono sonó. La melodía de nuestro teléfono fijo, que rara vez usábamos, sonó estridente en el aire. Él contestó, su voz relajada, pero a medida que la conversación avanzaba, su rostro se fue tornando pálido, sus ojos se abrieron en una mezcla de shock y pavor. Colgó el teléfono con la mano aún sobre el auricular y luego, con la voz apenas audible, me dijo que me necesitaban en la estación de policía, que había una denuncia formal en mi contra, algo relacionado con mi trabajo, una acusación absurda, infundada. Mi mente se nubló, mi corazón dio un vuelco. Pregunté quién. Y él, el hombre que me miraba con ojos vidriosos, el que estaba a punto de ser mi esposo, pronunció su propio nombre. El eco de sus palabras resonó en mi alma como el primer golpe de martillo sobre el cristal de mi paraíso, un cristal que, sin que yo lo supiera aún, estaba a punto de desmoronarse por completo. En ese instante, la felicidad se desvaneció, reemplazada por un frío gélido que se instaló en mi pecho, presagiando la tormenta que se avecinaba. El golpe de la verdad fue como una onda expansiva que destruyó cada átomo de la realidad que conocía. El silencio que siguió a sus palabras fue el más pesado,
el más opresivo que he experimentado en toda mi vida. No fue un silencio vacío, sino uno cargado de un dolor tan denso que casi se podía tocar, un abismo de incredulidad y traición. Mis ojos, llenos de lágrimas contenidas, se fijaron en él, buscando desesperadamente una negación, una explicación, una broma de mal gusto, cualquier cosa que desmintiera lo que acababa de escuchar, pero no encontré nada. Su rostro, antes lleno de vida y amor, estaba pálido como la cera, una máscara de pavor y arrepentimiento que no podía descifrar. Sus ojos, los mismos ojos que me habían prometido un futuro, ahora evitaban los míos, fijos en un punto invisible de la pared, como si estuviera buscando una salida en el vacío. No hubo palabras, ni disculpas, ni un porqué, solo un eco ensordecedor de su silencio. Se levantó de la mesa con una lentitud que me pareció eterna, como si cada movimiento le costara un esfuerzo sobrehumano. Sus manos, que momentos antes habían sostenido las mías con tanto cariño, buscaron las llaves del coche que reposaban en la mesita de la entrada. Me miró una última vez con una expresión indescifrable que mezclaba culpa y agonía, y luego, sin una palabra más, se marchó. La puerta se cerró con un suave clic que para mí resonó como el portazo definitivo de mi destino. Me dejó sola, sentada frente a una cena fría, con los escombros de nuestro futuro esparcidos por el suelo de nuestro pequeño apartamento. La visión del anillo de compromiso, aún brillante en mi dedo, se convirtió en una burla cruel, un recordatorio tangible de la promesa rota del paraíso deshecho. Los días que siguieron fueron una auténtica pesadilla, un descenso a un infierno personal del que no veía salida. La llamada a la estación de policía no tardó en llegar. La acusación era absurda, una invención maliciosa relacionada con irregularidades financieras en mi antiguo trabajo, un puesto que había dejado hacía meses. Sabía que era falso, que todo era un montaje, pero la maquinaria de la ley no perdona. Tuve que declarar, revivir cada detalle, defenderme de algo que jamás había hecho. La vergüenza y la humillación eran abrumadoras. La noticia de la denuncia se extendió por nuestra comunidad como un reguero de pólvora, alimentada por los cuchicheos malintencionados de quienes siempre me habían visto como una advenediza. De la noche a la mañana me convertí en la comidilla, en la villana de una historia que nadie se molestó en entender. La gente me señalaba por la calle, susurraban a mis espaldas en el supermercado, y las miradas de juicio me seguían a todas partes. Amigos que creía leales se evaporaron, incapaces de soportar la mala reputación que ahora me envolvía. Mi empleador, presionado por los rumores y la sombra de la acusación, me despidió sin contemplaciones, alegando una reestructuración necesaria. Intenté buscarlo desesperadamente. Llamé a su teléfono incontables veces. Dejé mensajes suplicantes y airados. Fui a su casa. Incluso traté de contactar a su hermana, pero fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Había desaparecido por completo de mi vida, sin dejar rastro, sin una explicación, sin un mísero adiós. Cada noche, en la soledad opresiva de mi habitación, me torturaba con preguntas sin respuesta. ¿Qué había hecho tan mal para merecer ese nivel de crueldad? ¿Qué había provocado tanto odio, tanta traición en el corazón del hombre que hasta hacía unas horas juraba amarme?
La duda comenzó a roer mi autoestima. Llegué a creer las acusaciones silenciosas, a pensar que quizás su familia tenía razón, que yo no era lo suficientemente buena, que mi origen humilde me condenaba. El dolor de la traición era un ancla de plomo que me hundía más y más cada día, ahogándome en un mar de autocompasión y desesperación. Las paredes de nuestro pequeño hogar, antes testigos de risas y sueños, ahora eran eco de mis sollozos. Cada objeto, cada fotografía, cada rincón me recordaba lo que había perdido. No podía quedarme allí. Era un monumento y a mi dolor tuve que vender el apartamento, un lugar que con tanto amor habíamos construido, y con cada objeto que empacaba sentía que una parte de mí se rompía un poco más. Guardé mi vestido de novia en una caja sellada, junto con los sueños rotos y las promesas incumplidas. No podía mirarlo sin sentir un nudo en la garganta. Necesitaba un cambio radical, un borrón y cuenta nueva. Decidí mudarme a otra ciudad, un lugar donde nadie conociera mi nombre ni mi historia, un santuario donde pudiera intentar, pieza por pieza, reconstruir el rompecabezas de mi corazón destrozado. La partida fue un adiós silencioso a la vida que había planeado, un salto al vacío hacia un futuro incierto, con la única esperanza de que el tiempo, quizás, pudiera sanar las heridas que el silencio había grabado a fuego en mi alma. Empaqué lo esencial, subí a un autobús y miré por la ventana mientras mi antigua vida se desvanecía en el espejo retrovisor, dejando atrás el eco de un silencio que, sabía, me perseguiría por mucho tiempo. Los primeros años en la nueva ciudad fueron una batalla silenciosa, una lucha constante por levantarme de los escombros de mi vida pasada. Cada día era un esfuerzo. Me sentía como una hoja a la deriva en un océano inmenso, sin ancla, sin rumbo fijo. La soledad se convirtió en mi compañera más leal, pero también en mi peor torturadora. Mis noches estaban pobladas por el fantasma de lo que había sido y lo que pudo haber sido, y mis días por el desafío de construir un futuro desde la nada. Conseguir un trabajo decente fue una odisea. Mi currículum, aunque impecable, venía con la sombra de una reputación empañada, aunque invisible para mis nuevos conocidos. Siempre sentía una especie de marca, una mancha que, aunque nadie la veía, yo la sentía quemar en mi propia piel. Trabajé en empleos precarios, ahorrando cada céntimo con la tenacidad de quien sabe que no puede depender de nadie más. Lentamente, con una voluntad de hierro forjada en el dolor, comencé a reconstruir mi vida. Me volqué por completo en mi carrera, estudiando, especializándome, trabajando incansablemente para demostrarme a mí misma que era capaz, que valía, que podía salir adelante sola, sin el apoyo de nadie. Cada pequeño logro era una victoria personal, un ladrillo más en el muro de mi nueva fortaleza. La resiliencia se convirtió en mi mantra, la perseverancia, mi motor. Aprendí a no mirar atrás, a concentrarme en el presente y en el futuro, aunque el pasado, como una sombra persistente, siempre caminaba un paso detrás de mí. Conseguí un mejor empleo, luego otro, y con los años me convertí en una profesional respetada en mi campo, una mujer fuerte, independiente y, al fin, dueña de mi propio destino. Mi apartamento, sencillo pero acogedor, era mi santuario.
un lugar donde podía ser yo misma sin miedos ni juicios. Sin embargo, a pesar de mis logros externos, mi corazón nunca volvió a ser el mismo. La desconfianza había echado raíces profundas, enroscándose alrededor de mi alma como una enredadera espinosa. Construí muros altos y gruesos a mi alrededor, una fortaleza emocional infranqueable para que nadie pudiera volver a lastimarme de esa manera. Las oportunidades de entablar nuevas relaciones surgían, por supuesto. Había hombres amables, interesantes, que se acercaban con buenas intenciones, pero la herida del pasado era tan profunda que me resultaba imposible bajar la guardia. Mis ojos veían en cada gesto, en cada palabra, una potencial traición. La vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirme. Nunca volví a amar con la misma entrega, con la misma inocencia, con la misma fe ciega que había tenido en mi juventud. La idea de depender emocionalmente de alguien, de entregar mi corazón por completo, me aterraba. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar la plenitud en mi independencia, aunque a veces, en las noches más solitarias, el eco de mi antigua vida regresaba para atormentarme. En esos momentos de quietud, cuando el mundo exterior se silenciaba, su recuerdo volvía a mí. Ya no sentía el odio abrasador de los primeros años, sino una profunda y desconcertante tristeza. Me preguntaba qué habría sido de su vida, si alguna vez se habría arrepentido del daño inconmensurable que me causó. ¿Sería feliz? ¿Se habría casado con alguien de su estatus? ¿Lo torturaría la culpa como a mí me había torturado el abandono? Esas preguntas flotaban en mi mente sin respuesta, como fantasmas de un pasado que me negaba a olvidar por completo a pesar de mis esfuerzos por seguir adelante. Había momentos en los que el simple aroma de un perfume, la melodía de una canción que habíamos compartido o la visión de una pareja paseando de la mano podían desenterrar capas de dolor que creía haber superado. Eran cicatrices, invisibles para los demás, pero que aún ardían bajo mi piel. Me resigné a vivir con esa incertidumbre, a aceptar que hay capítulos en la vida que simplemente se quedan sin un final claro, sin una explicación satisfactoria. Aprendí a encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. El calor reconfortante de una taza de té en una tarde fría, la belleza etérea de un atardecer que pintaba el cielo de mil colores, la lealtad incondicional de los pocos pero verdaderos amigos que la vida me regaló en mi nuevo hogar, personas que me aceptaron tal como era, sin preguntas sobre mi pasado. Desarrollé una profunda gratitud por la vida que había logrado construir, una vida llena de paz, aunque marcada para siempre por una traición que creía nunca llegaré a comprender. Pensé que esa sería la historia completa de mi vida, una narración de supervivencia y resiliencia, pero sin el cierre que mi corazón tanto anhelaba. La herida estaba cicatrizada, sí, pero aún latía, un recordatorio constante de que, incluso en la más profunda de las calmas, las tormentas del pasado pueden dejar una huella imborrable. Mi alma había encontrado un refugio, pero seguía aguardando la verdad que la liberaría por completo. El día comenzó como cualquier otro, una rutina tranquila en mi vida, 20 años después de aquel fatídico instante que fracturó mi existencia. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de mi oficina, iluminando el escritorio ordenado, los papeles apilados con precisión. Estaba absorta en mi trabajo,
enfrascada en los detalles de un proyecto importante cuando el cartero dejó el correo. Entre las facturas y la correspondencia habitual, encontré un sobre grueso, sin remitente. Mi corazón dio un brinco, una sensación extraña de presentimiento, una punzada de ansiedad que rara vez experimentaba. ¿Quién me enviaría una carta sin remitente después de tantos años de vivir una vida herméticamente sellada a mi pasado? Mis manos temblaron ligeramente al rasgar el sobre. Dentro solo había un recorte de periódico, amarillento por el tiempo, y una pequeña nota doblada con esmero. El recorte era un obituario. Mis ojos se posaron en la fotografía y un escalofrío recorrió mi espalda. Era él. No, no era él. Era su padre. La figura imponente, el hombre poderoso que tanto me habéis despreciado. El arquitecto silencioso de mi desgracia había fallecido. Un torbellino de emociones contradictorias me asaltó. Alivio por la ausencia de esa presencia opresiva, pero también una extraña sensación de vacío, como si un capítulo, aunque doloroso, se hubiera cerrado definitivamente sin que yo hubiera recibido respuestas. Debajo de la fotografía, escrita con una caligrafía temblorosa que reconocí al instante, había 2 palabras: lo siento. Mi corazón latió con una fuerza que creía olvidada, una melodía frenética de confusión y curiosidad. ¿Quién había enviado esto? ¿Y por qué ahora, después de 2 décadas de silencio? La pregunta martilleaba en mi cabeza, ahogando cualquier otra cosa. Las siguientes semanas fueron un tormento de conjeturas y reflexiones. ¿Sería él quien había enviado la carta? ¿Sería una disculpa? ¿Una explicación velada? La incertidumbre era casi tan dolorosa como la traición original. Intenté ignorarlo, volver a mi rutina, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada y germinaba rápidamente, creciendo con cada día que pasaba. Y entonces, un martes por la tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, se presentó en mi puerta una mujer elegante, con un rostro que me resultaba extrañamente familiar. Sus ojos, profundos y melancólicos, eran como un eco lejano de los suyos. Era su hermana. Mi mandíbula cayó. Llevaba años buscándome, me dijo, una búsqueda silenciosa, impulsada por la culpa y el deseo de hacer justicia. Me invitó a tomar un café y sentí que una fuerza invisible me empujaba a aceptar. La conversación fue tensa al principio, llena de pausas y miradas nerviosas, pero poco a poco la verdad comenzó a desenrollarse. Con la voz entrecortada por la emoción y las lágrimas surcando sus mejillas, finalmente me reveló la verdad que había permanecido oculta, custodiada como un secreto oscuro durante 2 décadas. Su padre, un hombre déspota y prejuicioso, hasta el tuétano, jamás había aprobado nuestra relación. Para él, yo era una mancha en el impecable historial de su familia, una amenaza a su legado, un riesgo para el estatus de su hijo. La noche antes de la boda, la misma noche en que estábamos celebrando nuestra última cena de solteros, su padre lo había acorralado. No fue una conversación, sino un ultimátum cruel, un chantaje brutal. Lo había amenazado con una frialdad escalofriante, con desheredarlo por completo, con dejarlo sin un céntimo, con borrarlo de su vida y de su fortuna si se atrevía a casarse conmigo. La elección era simple y devastadora. Yo
o todo lo demás. Pero eso no fue lo único. El padre, en su maldad calculada, ya tenía preparada una denuncia falsa, un expediente lleno de mentiras y acusaciones infundadas, elaborado por su equipo de abogados. Era una herramienta diseñada para destruir mi reputación, para manchar mi nombre de tal manera que yo desapareciera de su vida para siempre, para asegurarse de que no pudiera volver a acercarme a su hijo ni a su familia. Era una estrategia cruel para eliminar cualquier rastro de mí. Y él, el hombre que yo había amado con toda mi alma, el hombre que creía valiente, que creía inquebrantable en su amor, había cedido. Había elegido el dinero, el estatus, la comodidad y la seguridad financiera por encima de nuestro amor, por encima de mi dignidad, por encima de todo lo que habíamos construido juntos. Mi denunciante no me había traicionado por maldad, por un resentimiento personal o por capricho. Lo había hecho por cobardía. Y esa verdad, de alguna manera, dolía todavía más, como una herida que se abría de nuevo, más profunda y más compleja que la original. La revelación fue un golpe demoledor, pero al mismo tiempo una extraña y liberadora claridad que comenzó a disipar la oscuridad de 20 años de incertidumbre. La revelación de la hermana fue como un terremoto en mi alma, sacudiendo hasta los cimientos todo lo que creía saber sobre mi pasado y sobre mí misma. Durante 20 largos años me había sentido culpable. Había pensado que el problema era yo, que no era lo suficientemente buena para ese mundo al que él pertenecía, que mi origen humilde me condenaba. Cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento de autocrítica se basaba en una premisa falsa: saber que todo había sido producto de un chantaje vil, de una manipulación cruel, y lo más doloroso de su falta de valor fue, extrañamente, un torbellino liberador. No borraba el sufrimiento ni las cicatrices profundas que la traición había dejado en mi alma, pero por fin le daba un sentido, un contexto a todo el dolor que había cargado sobre mis hombros. La niebla de la incertidumbre se disipó, dejando ver una verdad cruda y compleja. La hermana, con la voz aún teñida de pesar, continuó su relato, añadiendo capas a esta dolorosa epifanía. Me contó que él nunca había vuelto a ser feliz. Se casó con una mujer que cumplía con las expectativas de su padre, una unión de conveniencia que le aseguró su posición y fortuna, pero que le robó el alma. Vivió una vida rodeada de lujos, de comodidades materiales, de apariencias impecables, pero completamente vacía por dentro. Nunca pasó un solo día sin arrepentirse de la decisión cobarde que tomó aquella noche. El peso de su elección lo carcomió, transformándolo de un joven con una chispa especial en un hombre amargado, con una mirada perpetuamente triste, atrapado en una jaula de oro que él mismo había elegido. Su matrimonio, una farsa; sus días, una rutina sin alegría. Se había condenado a sí mismo a una prisión emocional mucho más severa que cualquier pena legal. Y su padre, el artífice de toda nuestra desgracia, el hombre que con su poder y su crueldad había orquestado el derrumbe de mi mundo, no escapó de las consecuencias de sus propias acciones. Murió solo, en un hospital impersonal, alejado de sus hijos, quienes, aunque atados a su fortuna, nunca le perdonaron su despotismo y su falta de amor. Consumido por su propia amargura y por la soledad,
que él mismo había cultivado, su final fue un triste testimonio de la verdad. El karma, de una forma silenciosa pero implacable, se había encargado de poner a cada uno en su lugar, tejiendo un tapiz de consecuencias que nadie pudo evitar. No sentí alegría al saber de la infelicidad de mi ex prometido, ni tampoco un triunfalismo macabro por el final solitario de su padre. En su lugar, una profunda y compleja compasión invadió mi corazón. Comprendí que su verdadero castigo no había sido perder mi amor o la posibilidad de una vida diferente, sino vivir cada día con el peso inmenso de su cobardía, con el fantasma de la vida que pudo haber sido, con la certeza de que había elegido el camino fácil en lugar del amor. Su fortuna era su cárcel, su estatus, su condena. Y en ese momento, en la quietud de mi sala, rodeada por el eco de esas verdades, lo perdoné. No fue un perdón para él, no era para absolverlo de su culpa, fue un perdón para mí. Necesitaba perdonar su debilidad para poder liberarme del último fantasma que me ataba a ese pasado doloroso. Necesitaba soltar la carga de la culpa autoimpuesta, la amargura que, aunque adormecida, seguía ahí. El perdón no borró el pasado, pero liberó el futuro. Sentí como un peso inmenso se desprendía de mi pecho, un nudo que se deshacía después de 2 décadas. Ese día, al salir de mi casa y sentir la brisa fresca acariciar mi rostro, sentí como si el sol brillara más fuerte, como si el aire fuera más puro, como si el mundo entero me diera la bienvenida de nuevo. Por primera vez en 20 años, era completa y verdaderamente libre. Mi historia ya no era una narración de traición, sino una epopeya de supervivencia, de resiliencia, de una fortaleza interior que no sabía que poseía, y finalmente de paz. Había aprendido la lección más importante de todas. El juicio de los demás no nos define. La apariencia no es la verdad. Y al final, la vida, con su sabiduría infinita, siempre se encarga de poner a cada uno en su lugar, revelando la verdadera naturaleza del corazón humano. Ahora, con el alma en calma, podía mirar hacia adelante, lista para abrazar la vida con una nueva comprensión y una libertad recién descubierta. Muchísimas gracias, mis queridos soñadores, por haberme acompañado en este viaje tan personal y, para mí, tan sanador. A veces, la vida nos presenta pruebas tan duras, tan injustas, que parece imposible superarlas, pero siempre, siempre hay una lección valiosa que podemos aprender, una verdad que nos espera al final del camino. Si esta historia les ha conmovido tanto como a mí, les invito de corazón a que hagan clic aquí para ver otra de mis historias, que estoy segura de que les llegará al alma. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las narraciones que preparamos para ustedes, llenas de vida, emoción y reflexiones. Hasta el próximo video.